Hace un tiempo me he dado cuenta que en el tiempo histórico en que nosotros vivimos, cuando más cosas el ser humano tiene por hacer, cuando más entretenimiento existe y cuando más el ser humano puede involucrarse en cientos y cientos de actividades que puede haber, es cuando más el ser humano vive sin propósito y vive desconectado de un sentido de razón de ser. Muchas personas no han entendido o descubierto la razón o el propósito por el cual Dios les ha creado y no tienen un sentimiento de plenitud, de bienestar en el corazón, porque siempre están buscando qué es lo que me hace falta para poder ser feliz, o qué es lo que me hace falta para poder sentirme más completo o más completa en mi vida. Donde más actividades existen en el tiempo es cuando más personas viven desanimadas, deprimidas, sin sentido de propósito y desconectados de alguna manera de una motivación interna para poder vivir. Hay gente que cuando suena la alarma no están felices, ¿verdad? Como que no hay una sensación de voy a cumplir algo importante en el día de hoy. Y el problema de eso es que ese sentimiento a veces nos persigue por toda nuestra vida. Y toda nuestra vida terminamos al final de nuestros años y sentimos que todo lo que hicimos no era necesariamente algo que nos llenaba. Y lo más importante de esto es que el ser humano trata de llenar ese espacio y ese vacío con una palabra de 3 letras y un acento que es más, con más. Más de aquello que pensamos que pudiera significar darnos sentido de propósito. Así que más títulos, más trabajo, más dinero, más entretenimiento, más. Y en el más, buscando el más, el ser humano se agobia, se carga, se cansa, se sobrecarga y termina viviendo una vida dando vueltas en el mismo lugar sin realmente avanzar a algo que sea significativo en su vida. El más nunca llenará un espacio de sentido de propósito porque no está diseñado de esa manera por Dios. Yo quiero proponer hoy que la plenitud en la vida del ser humano llega cuando usted descubre no su propósito, no la razón por la cual no el propósito que usted tiene para su vida, sino el propósito que Dios tiene. ¿Cuál es el propósito de Dios? El individualismo en este tiempo ha cambiado esa forma de pensar. La forma de pensar del ser humano en este tiempo es: ¿para qué yo estoy aquí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis planes? Y después volcar todo su esfuerzo y su ánimo en poder descubrir eso que quiere hacer. Y lastimosamente está probado que eso no necesariamente, alcanzar eso, produce plenitud o satisfacción. Por eso cuando algunas personas alcanzan ciertas metas, tienen la necesidad de producir más metas porque andan buscando de alguna manera algo que satisfaga esa sensación de necesitar más. Y en el más perdemos en muchas ocasiones la oportunidad de realmente disfrutar la vida que estamos teniendo. Hay personas que trabajan más por su familia, pero no pasan tiempo con su familia. Hay personas que trabajan más por más dinero, pero entonces después se endeudan más y aunque trabajan más y ganan más, no tienen más. Algunas personas se esfuerzan por tener más salud, verse mucho mejor y hacer más, y aunque muchas cosas de estas que estoy hablando no son pecados y son necesarias y son buenas, no dan garantía de una satisfacción personal en nuestra vida. El propósito del ser humano o el sentido del ser, de sentirme quien soy, no puede estar amarrado a cosas triviales que este mundo ofrece. Porque las cosas triviales de este mundo están hoy y mañana no están. Por ejemplo, si yo hago de mi profesión o de mi trabajo o de mi carrera quien soy, cuando esa carrera cambie, ¿qué voy a hacer? Está probado que la mayoría de los seres humanos estudian una carrera y terminan trabajando en otra cosa que no fue lo que estudiaron. Si el sentido de propósito para mi vida es la carrera que estudié, ¿qué voy a hacer cuando esté trabajando y ganándome la vida con otra cosa que no es mi carrera? Y esta va a sonar un poco difícil, la voy a tratar con mucha delicadeza, pero hay personas que ponen su sentido del ser y de propósito en la vida en sus hijos. Y es un tema que no me gusta porque no me gusta reconocer que un día nuestros hijos van a crecer, se van a enamorar
se van a ir. Lindsay, tú no quieres escuchar de eso, ¿verdad? No, yo tampoco, pero me toca. Cada vez que yo veo a mi hija, 14 años, bella. ¿Ustedes vieron mi hija hoy? Bella, bella. Y yo veo los buitres volando así alrededor de ella. Y yo digo, yo sé que me toca. No quisiera, pero me toca. Y si todo el sentido de propósito de mi vida se trató de mis hijos, cuando mis hijos no estén, algunos de ellos tal vez escogerán vivir lejos, alcanzando sus planes y sus metas y sus propósitos. Y tal vez los veré de vez en cuando a ellos y a mí. ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Si ese fue todo el sentido de propósito. Si es una profesión, si es un compañero, una compañera, una pareja, si es cualquier cosa trivial de esta vida, ¿qué vamos a hacer cuando esas cosas cambien? Es la razón por la cual muchas personas de repente descubren como que ya no se encuentran, ya no son ellos, ya no tienen una razón. ¿Por qué? Porque pusieron el sentir de su vida en cosas muy triviales en este mundo. Yo quiero proponer que esto no se trata de descubrir mi propósito, sino de descubrir el propósito de Dios. Y cuando yo descubro el propósito de Dios y soy llamado para poder entrar en ese propósito de Dios y me encuentro haciendo aquello por lo cual el Señor me hizo a mí, entonces yo encuentro plenitud y bienestar en mi vida. Encuentro de alguna manera esa puerta que me conecta a lo que Dios ha creado para mí y eso me mantiene pleno. Ahora, vivimos en un mundo que está hecho de sistemas económicos y está hecho de diferentes otros sistemas en los cuales nosotros tenemos que vivir y tenemos que hacer. Pero no es lo mismo vivir en esta vida tratando de alcanzar todas las cosas sin plenitud y bienestar porque no has encontrado el propósito de Dios para tu vida. Que teniendo claro el propósito de Dios y además de tener claro el propósito de Dios porque vives en este mundo, entonces tratar de ser exitoso en las cosas que este mundo de alguna manera ofrece. Es diferente. Porque sin importar cuán lejos puedes llegar en las cosas de este mundo, si el propósito de Dios está claro en tu vida, tú vas a tener éxito, tú vas a ser feliz. Pero si alcanzas el mundo entero y pierdes lo más importante, lo siento, pero no habrá plenitud, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad, donde es mucho más importante. Más no siempre es más. Y es triste como pastor ver que cuando las personas alcanzan más de este mundo, pierden más de Dios. A veces más de las cosas que anhelamos implica comprometer lo que tenemos de Dios. Y nos alejamos de la única relación en el mundo y propósito que realmente hace que uno se sienta pleno y con ganas de vivir verdaderamente nuestra vida. Tengo algunos versos y hoy, en esta etapa que vamos a entrar ahora, yo creo que este mensaje es bien básico, es bien sencillo, no es complicado. Y mi meta es que usted pueda entender este concepto básico que puede ser que se explique de diferentes maneras, ¿está bien? Pero yo he tratado de simplificarlo de manera que yo lo puedo entender. Y yo creo que si yo lo puedo entender, cualquier persona lo puede entender, ¿está bien? No es que yo sea nada por el estilo, pero yo creo que si yo tengo la capacidad para entenderlo, muchos de nosotros va a tener la capacidad de poder decir, eso no lo había visto de esa manera. Porque una de las cosas que más me frustraban cuando me hablan del propósito de Dios es que yo salgo de aquí orando, Señor, yo quiero cumplir tu propósito, no sé de qué se trata eso. No sé de qué se trata eso. Entonces yo he tratado de simplificarlo para poder compartirlo con ustedes, la iglesia. Si va conmigo al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios,
Ahora escuche bien, este versículo es importante. ¿Quién? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Nos salvó. Y lo segundo que hizo, y llamó. Así que Dios me salvó y después que me salvó, me llamó con un llamamiento santo. Ahora este llamado tiene unas características, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, ¿quién? Suyo. Y la gracia o el don, habilidad, que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Este verso es bello. Este verso es bello. Lo primero que me deja saber este verso es que quien salva es Dios. Estamos claros con eso, ¿verdad? Quien salva es Dios. Él es el iniciador de esta idea de salvar lo que se había perdido. El que salva es mi Jesús. Así que no importa cuán lejos tú puedas estar de Dios, la buena noticia es que yo no te puedo salvar. Porque si dependiera de mí, de mis habilidades y capacidades para poder salvarte, para poder otorgarte salvación, tú te perderías. Hay hermanos aquí que relajan y dicen, Rafi es mi pastor, todo me faltará. Es un mal chiste, así que no lo haga más, no se siente bien. Pero lo que quiere decir eso es que yo soy una persona finita, una persona que no tiene de alguna manera la capacidad que tiene Dios. La buena noticia es que su salvación no depende de mí, no depende de mi habilidad o mi gracia, depende del Dios del cielo. Y no hay distancia tan larga que la misericordia del Dios del cielo sea capaz de recorrer. Él puede salvar a cualquier pecador, Él puede alcanzar al perdido, Él tiene esa capacidad de poder hacerlo. No hay necesidad de vivir lejos de Dios cuando hay un Dios que te ama y te está llamando para que puedas reconciliarte con Él. Lo otro que sé es que también Él no solamente me salva, sino Él es quien me llama. Y mi llamamiento no es cualquier cosa, es un llamamiento santo. Y mi llamamiento no tiene que ver con las obras que yo hago o dejo de hacer. Eso es bien importante, porque algunos de nosotros nos hemos descalificado de poder cumplir el propósito que Dios tiene, porque pensamos que lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer nos descalifica. Pero antes que usted comenzara a hacer, ya Dios te había llamado. Antes que usted le dieran la primera nalgada por haber hecho algo malo cuando chiquito, ya Dios tenía un plan sobre tu vida. Así que el plan no está amarrado a lo que hiciste, dejaste de hacer, cómo lo hiciste. No, no se trata de ti el plan, se trata de su plan. Y el plan de Dios dice ahí que Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a tus obras, sino a su propósito. Dios nos llama a su propósito. Dios no nos llama para que tú cumplas tu propósito. Dios nos llama para su propósito. Y la clave del éxito en la vida cristiana es encontrar propósito en su propósito. Y eso no es un trabalengua. Si el ser humano encuentra propósito en los propósitos de Dios, encuentra bienestar, encuentra plenitud, encuentra satisfacción. Si el ser humano dedica su vida a olvidar el propósito de Dios para descubrir el propósito que esa persona quiere para sí mismo, no encontrará satisfacción ni bienestar, porque usted fue diseñado para cumplir el propósito de Dios. Esto es un cambio de mentalidad moderna, porque el mundo es obedece tu sed, tú eres tu propio Dios, tú eres la última Coca-Cola del desierto, la mamá de Tarzán, tú eres todo. Tú eres todo, tú y después los demás. Tú primero, tú segundo, tú tercero, alcanza tú todo y sé tú y tú y tú y tú. Y por eso buscamos más de nosotros y más de nosotros. Y mientras más de nosotros buscamos, menos encontramos. Porque la vida no fue diseñada por Dios para vivirla de esa manera. Fue diseñada por Dios para que nosotros encontráramos propósito en su propósito. Todas las personas que Dios llamó en la palabra, las llamó para su propósito. Moisés andaba errante en el desierto. ¿Y qué hizo Dios? Lo llamó. ¿Para qué? Para su propósito.
liberar al pueblo de Egipto. Eliseo trabajaba ahí con el negocio de su padre y de momento Dios lo llamó. ¿Y qué pasó? ¿Para qué lo llamó? Para que pudiera ampliar más su reino, ¿no? Para su propósito. Esther fue reconocida entre las doncellas y fue alcanzando su lugar hasta que se convirtió en reina del imperio. Y cuando ya estaba en el lugar colocada donde Dios la puso, ¿qué hizo Dios? La llamó. ¿Para qué? Para su propósito. Pero nosotros queremos ser llamados. Nosotros llamamos a Dios para que Él cumpla nuestro propósito. Y eso es contrario a las Escrituras. Nuestro llamado, mira cómo yo he definido llamado. Llamado es la voz de Dios que nos dirige a la puerta, que nos conecta con el plan divino. Cuando usted escucha el llamado de Dios, ese llamado, esa voz te va dirigiendo a la puerta que te conecta con lo que Dios está haciendo, para poder contribuir en el plan que Dios está haciendo. Yo sé que son dos visiones de mundo diferentes. Una visión de mundo, a mi juicio, se trata del ser humano como el centro del mundo. Esa no es la que yo recomiendo. La otra visión de vida se trata de Dios como el centro. Esa es la que yo recomiendo. En este ala, el ser humano busca alcanzar su mejor potencial para poder alcanzar su propósito que él mismo se ha autodefinido. Esa no es la que yo recomiendo. En este, el ser humano busca a Dios, honra a Dios y trata de ver qué Dios le ha dado para poder ayudarle a Dios a alcanzar su propósito, a poder avanzar el propósito de Dios y encontrar sentido de propósito en lo que Dios está haciendo. Esa es la que yo recomiendo, es la que la Biblia recomienda. Entonces Dios te llama para sus propósitos y eso es bien importante. Dice la Biblia de Jeremías, ¿se acuerdan? Desde antes que te formases en el vientre de tu madre, desde antes que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te conocía, ya yo te había formado y te había dado un propósito. Entonces ahora Jeremías grande recibe el llamado de Dios para conectar a Jeremías con aquello que ya Dios había planificado. Por eso el apóstol Pablo decía, yo en esta vida trato de alcanzar aquello por lo cual Dios mismo me alcanzó a mí. Porque Dios me alcanzó para algo. Dios no me alcanzó para que yo viviera mi vida como a mí me diera la gana. Dios a mí me alcanzó para que yo viviera mi vida para Él. Para que yo pudiera descubrir el propósito que Él tiene y poder involucrarme en sus propósitos. Y haciendo eso, poder sentir plenitud. Y me ha dado la bendición de ponerme en un lugar por los próximos 80 o 90 años, para que además de eso yo pueda alcanzar cosas terrenales y pueda de alguna manera tener cierto éxito, pero eso no es la vida del hombre. Jesús dijo, la vida del hombre no se trata de los bienes que posee. Y nosotros hemos definido quiénes somos por lo que tenemos o dejamos de tener, y eso ha afectado nuestro ser. Para yo poder entender esta dinámica, yo tuve que hacerme una pregunta. Si yo quiero conectarme al propósito de Dios, tengo que preguntarme qué características tiene el propósito y después tengo que preguntarme qué Dios está haciendo. Porque yo no puedo ayudar a alguien si no sé lo que está haciendo. ¿Están conmigo? No se vaya de aquí. Y yo no estoy hablando que se pare y se vaya, ¿sabe? Que usted se puede ir sin pararse. Pero no se vaya. Digo, yo no sé si usted tiene esa habilidad, pero yo he estado en reuniones donde mi cuerpo está ahí, pero mi mente está en lo que me voy a comer cuando salga, en lo que tengo que hacer, en todas esas cosas, tú sabes. Y de momento la persona dice, vamos a ponernos de pie, y mi alma regresa a buscar mi cuerpo y dice, ay, qué bueno que acabó. Lo que yo le estoy pidiendo es que usted no se vaya de aquí, se quede conmigo. Yo voy a llegar a un lugar, créame. Hay 3 características que tiene ese propósito de Dios, que yo tengo que entender. El propósito de Dios, y estoy resumiendo casi lo que he dicho, tiene que ver con su plan eterno, no tiene que ver con mi plan. Así que para yo poder descubrir el propósito de Dios, no tengo que decir, déjame ver qué yo puedo hacer. No, yo tengo que pensar preguntando, ¿qué Dios está haciendo? Porque si yo quiero descubrir su propósito, tengo que preguntar, tiene que ver con Él, no tiene que ver conmigo. Gente,
A mí el Señor me ha llamado para poder predicar su palabra tal y como yo la entiendo, ¿verdad? Y como está escrita. Y a mí me encantaría. Yo he visto que en estos últimos tiempos el cristianismo se ha vuelto famoso y muchos predicadores se han vuelto famosos tratando de vender la idea de que si tú pides, Dios te da. Y de que si tú haces lo que tú quieras, Dios te va a complacer. Cada cosa que tú quieras, Dios te la va a complacer. Lo único que tú tienes que hacer es frotar las manos así y Dios va a aparecer y va a cumplir todos tus caprichos, todos tus deseos, todo lo que tú quieras. Dios está a tu disposición. Usted pida que Dios da. Pero ese no es lo que yo veo. Como un Dios eterno. Dice la Biblia, desde que sale el sol hasta que se pone, Él es Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Él es un Dios soberano, grande, eterno, sublime. Sus faldas, dice la palabra, llenan el templo. Él lo habita todo en todo. Y sin embargo, es el amo de una persona tan finita que si tiene suerte dura 80 años. ¿En qué cabeza cabe eso? No. No funciona de esa manera. Su plan no se trata de ti, se trata de Él. Él es el iniciador del plan. Y si nosotros entendemos esto de una vez y por todas, dejaremos de vivir un cristianismo que se trata más como de consumir lo que Dios tiene para mí. Yo vengo a recibir, yo quiero que Dios me dé, yo quiero que Dios me haga, yo quiero que Dios... Este no es el evangelio que la palabra de Dios enseña. Tiene que ver, número uno, con Él. El propósito tiene que ver con Él. Número dos, tiene que ver con individuos, pero tiene que ver con el mundo. Todas las personas que han sido llamadas por Dios no fueron llamadas por Dios para su propio bienestar solamente. Y aquí es donde nosotros tenemos muchas veces problemas porque hemos sido instruidos desde pequeños a que lo mío es mío. Y no pensamos en el bienestar común. Si las necesidades de mi familia y personales son satisfechas, lo demás no me interesa. Y por eso a veces le pasamos por el lado del propósito de Dios y no lo vemos porque el propósito de Dios incluye el que tú puedas sacrificarte por el bienestar de otras personas. Es la razón por la cual no tenemos esclavitud hoy en día en muchos países. Es la razón por la que en muchas ocasiones el racismo ha sido abolido. Es porque hombres y mujeres de Dios decidieron sacrificarse ellos por el bienestar común. Porque el propósito de Dios incluía el bienestar de otras personas. Si yo busco el propósito de Dios en cómo yo puedo hacer cosas para que yo y mi familia solamente estemos bien, es muy probable que no lo vas a encontrar porque el propósito de Dios incluye el globo, incluye la sociedad, incluye otras personas. Y usualmente Dios nos va a poner en lugares para poder bendecir no solamente nuestra vida, pero poder bendecir la vida de otras personas. Así que el plan de Dios tiene que ver con Él, el plan de Dios tiene que ver con individuos, pero tiene que ver con el mundo. Y número 3, los dones y habilidades que tenemos en nuestra vida están más relacionados al plan de Dios que a tu plan. Lo repito, los dones, gracias y habilidades que tenemos en nuestra vida están más relacionados al plan de Dios que a tu plan. Eso es lo que dijo Pablo a Timoteo. Dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, el don que te ha sido dado. Ese don que se ha sido dado no es por tu propósito, es por su propósito. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, ¿me van siguiendo? Yo oro a Dios que sí. No es cómodo, pero yo oro a Dios que usted me siga. Porque este mensaje, para mí, cambia la cosmovisión del cristiano. La cambia por completo. Por completo. Y puede cambiar tu vida por completo si decides de una vez y por todas dejar de perseguir solamente el propósito que te creaste en tu mente y comenzar a preguntar cómo yo puedo conectar los dones, gracias, habilidades, lo que Dios me ha dado a su propósito. Y una vez tú conectas lo que tienes al propósito de Dios, hermano, tú alcanzas plenitud, tú alcanzas bienestar. Tendrás luchas y aflicciones como todo, pero habrá un gozo interior en el ser humano porque sabe que está haciendo aquello por cual Dios lo llamó a hacer y eso es bello. Y de ahí lo demás es añadidura. El problema es cuando nosotros le hemos llamado a la añadidura el todo.
Mateo 6:33 dice que tú debes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el propósito de Dios y tu justicia. Y todas las demás cosas que dice serán añadidas. Nosotros lo cambiamos. Nosotros vamos detrás de la añadidura como si fuera lo más grande del mundo y abandonamos aquello que solamente nos puede dar sentido de bienestar, que es buscar el propósito de Dios y su voluntad para nuestra vida. Ahora, para poder descubrir cómo conecto mi gracia y mi don y lo que Dios ya me ha dado, que ya sé que me lo dio y estaba pensado aún desde antes de los tiempos, ya Dios me lo había dado, y que ahora lo que hace es que me llama para que, diciéndome, te pregunto, ¿para qué tú llamas a la gente? Cuando tú salgas de aquí, tú vas a agarrar tu teléfono y vas a llamar. ¿Para qué tú haces una llamada? ¿Para qué? Ayúdenme. Para comunicarme. ¿Y qué tú quieres comunicar? ¿Cuál es el plan? ¿Qué yo comunico cuando llamo? Saludos para ver cómo están en el mejor de los casos, ¿verdad? Ojalá que así sea. Dios quiera, debo decir mejor, Dios quiera que así sea, que llamemos para saber cómo está, cómo tú estás, me hace falta que viene. ¿Para qué más usted llama? Para dar un mensaje, ¿verdad? Es que quería comunicarte, quería decirte esto y lo otro. ¿Para qué más usted llama? Ya tenemos dos, me falta uno. ¿Para qué? ¿Para pedir? ¿Para pedir? Usted tiene una necesidad y la necesidad lo lleva a decir, de mi lista de contactos, ¿quién podrá ayudarme? ¿Sí o no? Vamos a dejarnos de cosas, llamamos porque tenemos una necesidad. Y usted dice, no, yo tengo que hacer tal tarea y yo no sé cómo hacerla, déjame llamar a alguien. O tengo una necesidad de ayuda, déjame llamar a alguien. Usted llama porque usted tiene una necesidad de ayuda. Cuando viene un llamado es porque hay una necesidad creada y esa persona que se llama debe responder al llamado con la necesidad. Ahora, usted no me va a llamar a mí para empañetar en su casa. ¿Por qué usted no me va a llamar a mí para empañetar? Porque yo sé de muchas cosas en esta vida, pero construcción no es una de ellas. Así que usted llama conforme, no se vaya de aquí por favor, usted llama conforme a la capacidad que tiene el que es llamado para poder suplir la necesidad que yo tengo, ¿cierto? Dios es exactamente igual. Cuando Dios te llama es porque hay una necesidad en el reino. Y esa necesidad Dios te llama porque ya Dios te ha dado aquellas cosas que son necesarias para poder suplir esta necesidad que tiene el reino. Y eso es lo que implica el llamado de Dios. El llamado es cuando Dios te llama por tu nombre, te seduce para que tú puedas venir a entrar en lo que Él está haciendo y poder colaborar en lo que Él está haciendo. Y eso es un gran privilegio. Por eso Dios llama. Y qué malo es cuando uno necesita a alguien que le ayude con mecánica y uno llama a un amigo que es un gran mecánico y le dice, necesito tu ayuda aquí con la mecánica y dice, sí, y no viene. ¿A cuánto le ha pasado eso? No, baje la mano. Qué malo es cuando usted tiene que pintar y hacer algo ahí en la casa y usted está solo, triste, abatido. Y tiene un montón de tareas. Y usted dice, pero si mi lista de contactos, lo más que yo tengo es amigos. Y pone ahí por WhatsApp, se lo manda a todo el mundo por WhatsApp. Oye, voy a estar aquí en casa, los que me quieran ayudar, vengan. ¿Sí? Exactamente. No llegó nadie. ¿Cómo hace? ¿Verdad que uno se siente mal cuando uno pide tal vez ayuda y uno sabe que la persona tiene el potencial para ayudar, pero de alguna manera no le dio la gana? ¿Cómo se sentirá Dios cuando Dios llama para una necesidad en el reino? Y nosotros sí, pero espérate que yo tengo tantas cosas por hacer de mi propósito, de la visión que yo me he creado de vida, que abandono la razón por la cual tal vez el Señor me ha creado. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos, lo segundo, debo decir, ya vimos las primeras tres cosas características. Ahora vamos a tratar de descubrir qué Dios está haciendo. ¿Qué Dios está haciendo?
Yo traté de resumir en unas categorías lo que según yo, a través de la palabra de Dios, veo a Dios que está haciendo. Y yo sé que Dios está haciendo porque Jesús dijo a sus discípulos, mi Padre y yo, hasta el sol de hoy, estamos trabajando. Yo sé que Dios está trabajando y Dios está haciendo algo. Usted sabía eso, ¿verdad? Dios está haciendo algo. ¿Sabe esa canción que nosotros cantamos? Siempre estás, ¿cómo que dice? Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. La cantamos y nosotros ahí, se nos salen las cuerdas vocales cantando eso. Porque la fe que tenemos de que aunque no vemos lo que queremos en nuestra vida, sabemos que hay un Dios que está trabajando y que es cuestión de tiempo de que Él ha de manifestarse, hace que eso nos emocione. Dios está trabajando. Pero gente, Dios está trabajando en un proyecto más grande que tú. David decía, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi familia para que tú, Señor, me visites todas las mañanas, me permitas ofrendarte, me permitas? ¿Quién soy yo? Pero este cristianismo moderno, no, este cristianismo moderno, usted se levanta en la mañana, usted mira al Dios eterno y dice, mi nombre es Rafael Liciel y vamos, repórtate. Repórtate que necesito que me hagas esto, que me hagas esto, que me hagas esto. Y te declaro y te profetizo y te declaro y hazme. ¿Quién soy yo? Decía el salmista, para que yo pueda ser considerado tan siquiera de poder involucrarme en tu plan tan grande que tienes. Es un privilegio el que Dios te llame. Todos nosotros tenemos un llamado. Todos usted, cada uno de ustedes tiene un llamado. Y cada uno de ustedes se le ha dado una gracia, un don, habilidades, dadas por Dios de antemano para poder cumplir ese llamado. Y todos ustedes, Dios está llamando por su nombre para poder involucrarse en el propósito de Él. Y muchos de nosotros estamos muy ocupados en las cosas que tenemos que hacer por 80 años, que no hemos visto que Dios nos ha llamado a un propósito que va muy por encima de nosotros, algo más grande que nosotros. No, Dios no se levanta solamente diciendo, déjame ver, o sea, hay millones de personas en el planeta y yo tengo un plan eterno que va de la eternidad a la eternidad, pero hoy quiero simplemente escuchar solo a Rafael Liciel, porque Él es tan especial. Déjame ver qué Él tiene que decir y lo que Él diga y ese tipo de dinámica. Es bueno saber que tenemos un Dios personal, ¿está bien? Un Dios que conoce tu nombre, un Dios que se acerca, pero el plan de Dios no es solo tú. Esto es duro, hermano, porque esto no es lo que uno escucha. La iglesia se llenaría más si yo le digo a la gente, tú eres la obra maestra, tú eres lo único que Dios, tú eres, mira, después de Dios vas tú. Pero no funciona así, iglesia. El plan de Dios va más allá de nosotros. Antes de que usted naciera y yo, ya el plan de Dios estaba en acción. ¿Y sabe qué? Cuando usted se muera, porque usted se va a morir, a menos que Jesús venga antes a buscar su iglesia, todos ustedes, si Jesús no ha venido a buscar su iglesia, todos se van a morir. Y yo también. ¿Está bien? ¿Usted no sabía eso? Cuando usted se muera, el plan de Dios todavía sigue. Por eso es que no es solo tú, tiene que ver con cosas mucho más grandes y mayores. Por eso es un privilegio poder ser involucrado en el plan de Dios, porque tiene que ver con algo mucho más grande que simplemente mis ideas y mis cosas. Yo resumí en 4 categorías lo que yo creo que Dios está haciendo y que creo que nosotros hacemos bien. Y la pregunta después de determinar lo que Dios está haciendo, debemos preguntarnos ahora, ¿cómo mis gracias y mis habilidades y los dones que ya sé, porque lo vi en la palabra que Dios me las dio desde antes y que la razón era para poder ayudar a cumplir su propósito, cómo yo puedo encajar eso en esto que yo sé que ya Dios está haciendo? ¿Están conmigo, verdad? Bien, número 1, son 4 categorías. Algo que Dios está haciendo según su palabra es que Dios está salvando al perdido. Dios está salvando al perdido.
Dice la palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido. Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que tenga vida eterna. Jesús dijo que los que estaban sanos no tenían necesidad de médico, que Él había venido para buscar y salvar lo que había sido perdido, lo que estaba extraviado. ¿Cómo podrán mis gracias, mis habilidades, mis recursos, lo que yo tengo, poder ser conectado con eso que Dios está haciendo de salvar a los perdidos? Número 2, lo otro que yo sé que Dios está haciendo por su palabra es que Dios está edificando una iglesia para la eternidad. Eso Dios lo está haciendo. Eso no lo está haciendo un pastor, ni un líder, ni nada. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Eso fue su plan. Y dice, cuando trata de comparar el apóstol la relación del esposo con la esposa, dice que Jesús es quien cuida y sustenta a la iglesia para presentársela a sí mismo. Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Él está trabajando en la iglesia, en desarrollar un pueblo para Él. Eso yo sé que Dios lo está haciendo. ¿Cómo podrán mis gracias, mis dones, mis habilidades, mis recursos conectarse con ese propósito de Dios para ayudar y contribuir en la edificación de la iglesia? Número 3, que yo sé que Dios está haciendo. Dios dice que Él vino para deshacer las obras del enemigo. Es una de las razones por la cual Él vino y es una de las cosas que yo continúo al sol de hoy viendo al Señor hacer en la vida de la gente. Veo la vida de la gente como en muchas ocasiones el mal, el enemigo les atormenta, les afecta, les daña a través de su pasado, de sus acciones y tratan y viven oprimidos, encadenados, cautivos. Y de repente llega Cristo y que rompe todas esas cadenas, rompe toda maldición generacional, libera al cautivo y le hace vivir una vida plena, deshace las obras del mal para que las obras de Dios puedan llevarse a cabo. Eso lo hace Dios. ¿Cómo podrán mi gracia, mis dones, mis habilidades y mis recursos contribuir a ese propósito que yo sé que ya Dios está haciendo? Y lo 4 que el Señor está haciendo y que vino a hacer, vino a mostrar el carácter de Dios. Vino a enseñarnos cómo era el Señor. Y por eso lo vemos combatiendo la injusticia, porque Él es un Dios justo. Por eso lo vemos caminando con los afligidos, con los pobres. Por eso lo vemos con los quebrantados de corazón a nuestro Jesús. Porque Él vino a mostrar cómo era el carácter de Dios. ¿Podré yo con mis gracias, con mis dones, con mis habilidades y mis recursos mostrar el carácter de Dios en el mundo en que nosotros estamos? ¿Me podré conectar al propósito de Dios de mostrarle al mundo quién es Él a través de quién soy y de cómo me comporto en esta vida? Estas 4 cosas yo veo a Dios haciendo. Y si usted sigue estudiando la palabra, usted va a ver muchas otras cosas más. Pero estas 4 categorías yo veo a Dios haciendo. Y veo ahora que nosotros tenemos la responsabilidad de preguntarnos qué gracia, qué talento, qué habilidad Dios me ha dado. Puede ser utilizada por Dios para su propósito de ganar al perdido, de edificar una iglesia, de deshacer las obras del mal y de mostrar el carácter de Dios en este mundo. Porque ese es el propósito de Dios. Y si yo me conecto en mi vida a poder avanzar el propósito de Dios, yo encuentro plenitud. Yo encuentro satisfacción. Ahora, yo no necesito ser pastor para hacer estas cosas. ¿Cómo desde tu empresa puedes ganar al perdido? ¿Cómo desde tu familia puedes ayudar a edificar la iglesia? ¿Cómo desde tu área de trabajo de influencia, como maestro, como maestra, como director, como cualquier profesión que existe en el planeta Tierra, de todas las profesiones, en todos los renglones, cómo puedes tú desde tu área de trabajo y profesión y habilidad ganar perdido, edificar la iglesia, deshacer las obras del mal y mostrar el carácter de Cristo donde quiera que te pares? Esto no es una visión pastoral, esta es la visión de Dios para su iglesia, para la gente. Yo oro al Señor
que usted cambie la manera en que usted ha visto su relación con Dios durante mucho tiempo, probablemente. O que afirme, si es la correcta, la afirme y ponga manos a la obra para poder conectarse al propósito de Dios. El propósito de Dios tiene que ver con Él. El propósito de Dios tiene que ver con Él. Y cada gracia y don y talento que tienes te lo dio Dios porque algún día te iba a llamar para conectar tu gracia, talento y recursos a su propósito. Y cuando esa puerta se abre y usted se conecta al propósito de Dios, usted vive en plenitud, usted vive en satisfacción, usted vive con alegría de corazón. Y las dificultades de esta vida las enfrentamos sabiendo que mientras estemos conectados al propósito de Dios, todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien, pastor. Yo metí las patas aquí, pero todo obra para bien. Todo obra para bien, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Si tú estás conectado al propósito de Dios y respondes con el llamado de Dios a su propósito, entonces todo lo que haga en nuestra vida, todo lo que opera para bien, porque estás conectado al propósito de Dios. Eso no es un arte de magia, eso es que nosotros nos conectamos con nuestras gracias y dones, respondemos sí al llamado de Dios y esa respuesta de sí al llamado de Dios nos conecta a lo que Él tiene para nuestra vida. Yo creo que es tiempo, iglesia amada, que la iglesia cambie su enfoque. El enfoque de bienestar que nos ha vendido este mundo ha penetrado la iglesia. Pero Dios tiene una visión diferente. Y Dios quiere que nosotros podamos encontrar su propósito, invertirnos en su propósito. Y claro que sí, que Dios anhela que estés bien. Y Dios anhela que seas prosperado en todas las cosas conforme prospera tu alma. Y claro que a algunos de nosotros Dios nos dará el privilegio y la bendición de tener éxito en algunas cosas terrenales y alcanzar metas y sueños. Gloria a Dios por todo eso. Toda esa añadidura es una bendición de Dios. Pero eso no puede ser el todo. Porque llegarás a tus años de vejez buscando más y te vas a dar cuenta que siempre tuviste todo, pero no lo disfrutaste, no lo apreciaste, no lo valoraste, no lo valoraste. Este verso nos da una idea de lo que el Señor está haciendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Involúcrate. Vamos a dar buenas nuevas a los pobres. Involúcrate. Vamos a dar buenas noticias a las personas que tienen la necesidad de Dios en el corazón. Hazlo desde tu trabajo. Hazlo desde tu lugar. Yo vivía hoy como orgulloso, como un papá, ¿no? Porque mi hija tiene muchas habilidades y una de ellas es dibujar y pintar. Y hoy se levantó y ella hizo su propio diseño en su pantalón. Y lo que puso ahí, la palabra de Dios. ¿Tú sabes cuántas personas se van a preguntar hoy qué dice el Salmo 148:3? Porque ella está desde su capacidad comunicando las buenas nuevas. Usa tus recursos, usa tus redes para comunicar las buenas nuevas. Trabajo para comunicar las buenas nuevas. Pon un cuadrito en tu escritorio que hable de Dios. Algo que con lo que Dios te ha dado, con los recursos que te ha dado, que ayude a que la gente pueda conectarse con Él. Habla buenas noticias a los pobres. Si este mundo ya está cansado de malas noticias, da buena noticia. Una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Utiliza lo que Dios te ha dado para bendecir a los demás. Es increíble el cambio de estado de ánimo que puede tener un ser humano si usted le dice una buena palabra. Una buena palabra. Practíquelo. Una buena palabra. Cuando llegue a su trabajo, hable y reconoce la labor de alguien. Bien hecho, buen trabajo. Tú sabes, cuando alguien hace un cambio en su estilo y llega una persona y le dice, oye, ese corte de cabello te queda muy bonito, te queda muy bien. ¿Usted ha visto el rostro de la persona? Porque uno vive atemorizado y si me recorta, ¿qué va a decir tú? Qué lindo es cuando alguien dice, oye, esa camisa te queda muy bien. Porque el mundo está lleno de gente, oye, pero qué gordo tú te ves.
Oye, pero qué cachetón, qué feo, qué esto. El mundo está lleno de eso. Buenas nuevas, buenas noticias a las personas que necesitan. Me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánto quebrantado de corazón no hay en este mundo? Necesitando un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que ayude a sanar corazones quebrantados. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos cautivos? Vista a los ciegos, poner libertad en los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios está haciendo algo y te está llamando para que tú te conectes al propósito de Él. Dios está haciendo algo y te está llamando con llamamiento santo, no conforme a tus obras, sino al propósito suyo y la gracia que Él ha derramado sobre nosotros desde antes de los tiempos. Es bello que Dios quiera contar contigo para hacer una obra eterna, Al llamado de Dios, ¿qué responderemos? ¿Qué responderemos al llamado de Dios? El llamado de Dios es grande, es bello, es especial. Conéctate al propósito de Dios, descúbrelo, conéctate al propósito de Dios. Para de buscar satisfacción en el más. El más no trae satisfacción. Han sido muchas las personas con más que han terminado con su vida porque se han dado cuenta que en el más no estaba la respuesta. Ahora, si tú te conectas al propósito de Dios y le buscas a Él primeramente, e inviertes tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos, tus habilidades en poder conectarte con lo que Dios está haciendo, que acabamos de explicar, la añadidura que viene sabrá gloria. La añadidura será buena, será disfrutable. Que no solamente Dios enriquece y bendice, sino que también da la habilidad de poder disfrutar aquello con lo que te bendice. Y esa es la bendición grande de Dios. No es que tengamos más, es que podamos disfrutar aquello que tenemos. Y eso solamente lo hace Dios en el bien. Si puede estar puesto de pie conmigo, amada iglesia, me gustaría orar en esta mañana, tarde ya. Pedirle al Señor que nos ayude a poder conectarnos con su propósito. Mi meta, mi anhelo en este mensaje era que usted no saliera de este lugar diciendo, bueno, yo quiero ser el propósito de Dios, pero ¿de qué se trata? No, yo oro a Dios que haya entendido que Dios está haciendo algo. Él está salvando a los perdidos. Él está edificando una iglesia. Aleluya. Él está deshaciendo la obra del mar. El Señor está haciendo algo. El Señor está haciendo algo. Y en esas cosas que Dios está haciendo, si yo pongo mis capacidades, ¿qué tengo yo? ¿Qué Dios me ha dado? Si lo conecto a ayudarlo a Él en lo que Él está haciendo, yo encuentro su propósito. Y mi llamado no es otra cosa que casar mis gracias y habilidades con la necesidad de eso que Él está haciendo. Él me llama porque hay una necesidad y me llama a mí porque sabe que me ha dado lo que necesito para poder suplirla. Nunca te preguntes en la iglesia cuando sientes una carga en el corazón, ¿será que seré yo o en el mundo? No solamente la iglesia, el llamado va más allá. ¿Seré yo? Si sientes ese llamado, es porque Dios te ha dado lo que necesitas antes de los tiempos para poder suplir esa necesidad que tiene el reino. Y si la iglesia cambia su forma de pensar y empieza a ver el mundo de esa manera, primero Dios, su justicia, su reino, me involucro, me conecto. Hay tantas organizaciones por las cuales, y algunas nosotros están en sus pininos para crearlas. Pero hay tantas organizaciones que atienden la pobreza, tantas organizaciones que atienden el hambre, que atienden a los necesitados, a los afligidos. Involúcrese en algo de eso, porque te aseguro que cuando te conectas en donde Dios está haciendo cosas, tu vida va a cambiar por completo. La injusticia de esta vida, los maltratados, la gente que ha sido marginada, de repente te encuentras tú
mostrando el carácter de Dios a esas personas y te sientes que te has ganado el cielo eterno. ¿Y por qué sientes que te lo has ganado? Porque Dios te creó para su propósito. No te desconectes del propósito de Dios y pon lo que tienes en las manos de Dios. Y vas a tener esa sensación de alcanzar todo en esta vida. Y después de tenerlo todo, la añadidura es simplemente una bendición extra que Dios le da, que Dios nos da. Quiero orar hoy. Habiendo dejado claro ese mensaje, quisiera tomar este otro minuto para hablarte a ti que tal vez te has vivido en este tiempo un poco alejado de Dios. O tal vez nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal. La Biblia dice que Dios, la intención de Dios fue buscar lo que estaba lejos de Él. Es decir, tú eres la razón por la cual Dios murió en la cruz del Calvario. Para que pudieras tener perdón de tus pecados y poder tener una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Es la razón principal. Y es la razón por la que cada domingo hacemos la oportunidad, damos la oportunidad para personas que tal vez se han alejado de Dios, se reconcilien con el Señor, y personas que tal vez nunca han conocido a Cristo y le han rendido su vida a Él, vengan a los pies del Maestro y puedan recibir el regalo más grande que Dios puede darnos, que es la salvación de nuestra alma, a través de darnos el perdón de nuestros pecados. Si hay alguien aquí hoy que necesita reconciliarse con Dios, o que tal vez nunca ha conocido a Jesús como su Salvador personal y ha entendido que no hay pecado tan grande que Dios no puede perdonar y que no hay distancia tan larga que Dios no puede recorrer para llegar hasta donde tú estás, tú llegaste también a este lugar por causa del propósito de Dios, no por causa tuya. Tú también estás en este lugar porque así Dios lo decidió, porque es el plan de Dios para tu vida, que tuvieras una cita divina en la iglesia Nuevo Testamento en Vega Alta con el Señor. Por eso llegaste hasta este lugar hoy y Dios te está llamando, Dios te está llamando. Y vas a hacer bien en responder el llamado de Dios y reconciliarte con Él o entregarle tu vida al Señor. ¿Habrá alguien así hoy? Si estás aquí hoy y necesitas reconciliar tu vida con Dios, sal de tu silla y corre al altar. Corre al altar. Es una distancia que parece que son 10 millas, pero son unos cuantos pasos. Pero es la distancia más importante que jamás recorrerás en toda tu vida, porque es la distancia que te lleva el Señor. Es la distancia que te reconcilia con el Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Habrá alguien así en la casa de Dios hoy que quiere reconciliar su vida con el Señor, que necesita el perdón de Dios, la misericordia de Dios? Si estás aquí hoy, por favor, no desaproveches esta oportunidad y dile al Señor: yo quiero reconciliar mi vida contigo. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo, te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.